Hola chicos, bueno pues vamos a comenzar con este tutorial o mini tutorial de MATLAB. Se los voy a estar mostrando con la versión que yo tengo, que es la versión 2013A, pero pues funciona para todas las versiones. Sí hay algunos cambios entre la versión que yo tengo con la versión, por ejemplo, 2018 o 2015, por ejemplo, ¿no? Pero pues son muy pocas las diferencias que puede haber. Y bueno, ya se irán dando cuenta de cuáles son, pero en general debería de ser lo mismo en cuanto a las funciones que puede haber aquí. Bueno, este es el entorno de MATLAB, ya ustedes lo conocen, ya lo han visto. Aquí en esta parte, pues vamos a hacer los programas, es el editor de texto en donde vamos a realmente escribir nuestro programita. La parte que tenemos aquí pues son los archivos en sí que estamos viendo en el directorio que nosotros estamos teniendo. Aquí está el directorio en el que nos encontramos actualmente. Acá está el workspace, que es donde vamos a encontrar todas las variables que estemos cargando cuando estamos ejecutando un programa o cuando estamos metiéndole las funciones o las variables aquí en el command window. El command window pues va a tener estos dos símbolos que son como el de mayor que se llama prompt, y pues aquí nos dice que ya estamos listos para escribir, ¿no? Y finalmente tenemos el Command History, que es la ventanita que nos muestra todos los comandos que nosotros hemos usado anteriormente. Y pues en lugar de estar nosotros volviendo a escribir todo, pues aquí podemos ver cuáles fueron los que escribimos y volverlos a jalar y a soltar aquí para poder hacer eh, lo que nosotros queramos hacer. Bueno, entonces este es el editor del programa, donde vamos a hacer el programa. Cuando nosotros hacemos el programita aquí, pues lo podemos correr muchas veces. El programa va a tener el nombre que nosotros le pongamos y con extensión .m. Acá en el command window, pues nosotros también podemos darle las instrucciones, pero la diferencia entre el command window y el editor es que en el command window, cuando nosotros queramos otra vez hacer el programa, pues no vamos a poder. Simplemente es nada más como para hacer pruebas aquí, pero no para estar corriendo una y otra vez el programa o las instrucciones que nosotros le pongamos. Tenemos un manual, este manual ya se los puse en el Drive, y pues aquí nos habla justamente de una breve introducción a MATLAB, nada más las primeras páginas. Las segundas ya son como, bueno, las últimas ya son como más especializadas. Pero pues bueno, nos habla desde la instalación, los primeros pasos, lo que es MATLAB, para qué sirve. Aquí está lo de la instalación. Y bueno, uno de los primeros pasos es el uso de la ayuda. Cuando nosotros estamos empezando a usar MATLAB, pues muchas veces no sabemos el significado de las funciones o cómo podemos usar tal función. Entonces, para eso, nosotros necesitamos poner help, un espacio y el nombre de la función. En este caso, el ejemplo es impulso, bueno, impulse, y entonces pues ya es help impulse y pues ya nos sale en la ayuda cómo podemos usar esa función, los argumentos de entrada, si tiene argumentos de salida, cuáles serían, qué significan cada uno de ellos, e incluso vienen ejemplos de cómo usar la función. Entonces va a ser help, el nombre de la función, y entonces vamos a poder obtener esa ayuda. Vamos a tener también ciertos comandos que nos van a servir para hacer cosas como eliminar archivos, como cargar archivos, como limpiar variables, cerrar ventanas. Aquí lo estoy pasando un poco rápido porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios, pero solo les estoy mostrando este manual, cómo viene todo explicado realmente de una forma sencilla. MATLAB pues es un entorno de matrices, entonces pues aquí nos enseñan cómo podemos hacer matrices.
La A es en sí una matriz de 3×3, 3 filas, 3 columnas. B es un vector fila, que luego lo vamos a transponer. Este simbolito de aquí, pues es para transponer el vector, va a ser entonces un vector columna. Y pues también podemos tener escalares. Entonces nosotros podemos hacer esa notación de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer, si es una matriz, si es un vector o si es solamente un escalar. Entonces, con este manualito nosotros podemos en sí ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer las cosas o hacer las matrices. Tenemos también nombres ya dados para ciertas cosas, por ejemplo, pi, pues así se llama, ¿no? Pi, y pues es el número pi. Y j normalmente se van a usar para designar a una variable, bueno, a la constante imaginaria, que es la raíz de -1. INF, o sea, inf, pues va a ser infinito. Nan es a veces cuando nos sale un error y eso quiere decir que pues es algo que está indeterminado, que no es un número, que puede referirse a, por ejemplo, la división de 0 entre 0 o de infinito entre infinito. Entonces, si nosotros corremos algo y de repente nos sale este nan, pues quiere decir que realmente no estamos obteniendo el resultado correcto. Cuando nosotros usamos el prompt y estamos haciendo operaciones, vamos a recibir un ans como respuesta. Ajá. Esto es cuando no estamos guardando la respuesta en una variable específica. Si nosotros guardamos la variable como a igual a 3 más 2, entonces le apachurramos enter y vamos a obtener el resultado de 3 más 2, que es 5, y 5 es igual a. Pero cuando realmente no estamos poniendo ese valor, o sea, no lo estamos guardando en la variable a, sino nada más estamos escribiendo 3 más 2, entonces automáticamente se va a guardar en ans. Pero si luego nosotros queremos decir, bueno, es que yo quiero 3 más 2, el resultado de 3 más 2 multiplicarlo por 2, entonces podemos poner ans por 2, porque ya habíamos guardado ese, internamente pues se guardó el resultado de 3 más 2 como ans. Pero no podemos estar ocupando ans, que sea igual a la suma de 3 más 2. Si hacemos 3 más 2 y luego eso se va a guardar en ans y ese ans lo multiplicamos por 2, pues ahora ans va a valer 10, ya no va a valer 5, que era 3 más 2. Entonces hay que tener cuidado cuando estemos guardando el nombre de las variables en el command window. Ahorita vamos a ver más ejemplitos. Bueno, aquí está lo de las matrices, cómo podemos generar un vector. Aquí estamos con esta instrucción de aquí, estamos generando un vector que va del 1 al 10 en pasitos de punto 1 en punto 1. O sea, vamos a ir 1, el siguiente va a ser 1.1, luego 1.2, 1.3 y así hasta llegar a 10. Si nosotros tenemos 1, 2 puntos 10, entonces automáticamente, o sea, por default, vamos a ir del 1 al 10 en pasos de 1 en 1. Es decir, si no ponemos los pasitos después de estos dos puntos y antes del número final, entonces vamos a ir de 1 en 1. ¿Ok? Aquí está también, si ya nosotros definimos nuestra matriz A, podemos decirle que me dé el primer elemento, bueno, el elemento más bien de la fila 1, en la que se encuentran las columnas de la 2 a la 3. Ajá. El primer punto que tenemos aquí son las filas y el segundo argumento que tenemos acá son las columnas. ¿Ok? Si nosotros ponemos dos puntos, pues solamente, bueno, más bien nos va a dar todas las filas. O sea, si no estamos especificando cuál fila queremos que nos dé, entonces y le estamos poniendo esos dos puntos, significa que nos va a dar todas las filas de la segunda columna. ¿Ok? Entonces, fila y columna. Todas las filas y una columna específica. ¿Vale? Ahorita vamos a ver ya en MATLAB. Aquí también podemos definir un vector de otra forma, que es con linspace o con logspace.
Con Linspace nos va a ir desde el número N1 hasta el número N2 bueno, nos va a formar N números. O sea, vamos a ir, por ejemplo, del 1 al 20 con 20 números. O sea, N es igual a 20. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener 20 números. Si nosotros ponemos del 1 al 20, pero N es igual a 40, entonces va a haber 40 números entre el 1 y el 20. O sea, van a ser pasitos ya no de 1 en 1, sino de punto 5 en punto 5. Es decir, vamos a ir de un número N1 a un número N2 con N números y vamos a tener un espaciado lineal. Por el contrario, si tenemos un log space, vamos a ir también de N1 a N2 con N números, pero en un espaciado logarítmico. ¿Ok? Bueno. Las operaciones con matrices pues pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias. Y en general, si nosotros tenemos el símbolo así tal cual, pues es de que estamos sumando matrices, como se suman las matrices, ¿no? Pero si nosotros estamos poniéndole un punto y luego el más, entonces estamos sumando elemento por elemento. ¿Ok? Para conjugar, para transponer, una matriz, entonces se usa esta comita que es la que habíamos visto anteriormente. Tenemos también funciones trigonométricas que son sin, cos, tan, asín, etcétera, 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 y pues que son para obtener el seno, el coseno, tangente y demás. También trigonométricas hiperbólicas, también las logarítmicas o exponenciales o SQRT, que es para la raíz cuadrada. Podemos tener también real, bueno, sacar la parte real, la parte imaginaria o también para sacar el conjugado de un número. Entonces, si se dan cuenta, en este manualito de MATLAB, pues podemos encontrar algunas de las funciones principales y básicas que podemos utilizar a la hora de que estamos haciendo un programa. Entonces, sí les pido que analicen un poquito este manual, que lo lean, que vean para qué sirven las funciones y que luego se pongan a hacer los ejercicios que vienen aquí, bueno, esos ejercicios que vienen aquí, para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que va haciendo cada una de las funciones. ¿Ok? Y luego, pues ya tenemos la parte gráfica. O sea, además de que nosotros podemos hacer operaciones con matrices, operaciones con algunos vectores o escalares, pues también podemos hacer la gráfica de los resultados, ¿no? Entonces, para eso podemos poner figure. Figure, con este comando nos va a abrir otra figura. Simplemente ponerle figure. Si le ponemos figure y entre paréntesis un número, entonces nos va a abrir una figura que va a tener ese número. Y entonces ahí podemos graficar lo que nosotros queramos. Con CLF pues va a limpiar justamente la ventana gráfica que está activa. Con close nos va a cerrar, si le ponemos close espacio all, va a cerrar todas las figuras. Si le ponemos close entre paréntesis un número, pues nos va a cerrar solamente la figura que está en ese número. Para plotear, para graficar, pues vamos a usar plot. Y ahorita vamos a ver ejemplitos de cómo plotear, cómo graficar usando plot. Podemos también usar otro tipo de gráficas como semilog o semilog X, semilog Y, para que los ejes sean semilogarítmicos. Y también podemos tener otro tipo de gráficas que ya son un poco más elaboradas, como mesh, como plot tree, que pueden ser, son para gráficos en 3 dimensiones, como contour también. Está otra que es el surf y está también el stem, que es como para que nada más nos dé figuritas así de líneas con circulito arriba. Podemos ponerle también un título a la gráfica, nombrar al eje de las X, al eje de las Y, ponerle un mallado,
algún tipo de texto. Aquí ya en la página 18 de aquí o 14 del manual, podemos ya empezar a ver cómo vamos a programar en MATLAB, cuáles son los operadores lógicos y relacionales, como el menor que, mayor que, menor igual, el igual, los bucles, o sea, para usar el for loop, vamos a usar el for, nuestro contador en sí o la variable, de dónde a dónde vamos a ir, las instrucciones que le estamos dando en ese for y que finalice con algo. Más bien el end, ¿no? Que siempre tiene que ir. Entonces aquí, por ejemplo, está esto que es desde i igual a 10 hasta 1 y va a irse disminuyendo y vamos a ir guardando en la variable doble k 11 menos 1, perdón, 11 menos i, que i es nuestro contador de aquí, igual a i. Habíamos dicho anteriormente que esta i normalmente se usa para denotar al valor imaginario. Sin embargo, si nosotros ya le estamos declarando antes, o sea, bueno, le estamos declarando aquí pues que ya i va a tomar cierto valor, entonces ya no la va a tomar como un valor imaginario, sino ya con el valor que le estamos proponiendo ahí. ¿Ok? Podemos tener bucles anidados, es decir, un for adentro de otro for. Normalmente este doble for lo usamos para formar matrices. Y pues podemos tener además del for el ciclo while. Mientras esto se cumpla, por favor haz algo. Y tenemos también el if. Si esto es cierto, entonces haz esto. Si esto no es cierto, entonces haz esto otro. Y si ninguna de las dos condiciones se cumple, entonces a lo mejor no hagas nada, ¿no? Entonces aquí está cómo podemos usar ese if else o if else if. Y como les decía, pues tenemos los archivos de MATLAB con terminación .m. Además de poder hacer los scripts o los programas como tal, también podemos hacer funciones. Las funciones también son archivos .m, pero estas funciones las vamos a poder llamar en un programa principal. Entonces, para hacer la función vamos a tener que seguir una estructura como de este estilo. Es la función, vamos a ponerle function, entre corchetes los argumentos de salida igual al nombre de nuestro archivo, a nombre de nuestra función y entre paréntesis los argumentos de entrada. Luego ya ponemos lo que va a ser nuestra función y podemos o no ponerle return. Más bien si tenemos una función que nos va a estar otorgando resultados, pues este return no iría. Entonces es importante señalar que en las funciones siempre deben de llamarse como el nombre del archivo. Es decir, si nuestra función se llama, no sé, suma de dos números, así se llama nuestra función, suma de dos números, entonces aquí le tenemos que poner el nombre de la función como suma de dos números y nuestro archivo también se tiene que llamar suma de dos números.m. ¿Ok? Entonces el nombre de la función debe ser el mismo que el nombre .m. Y así ya lo podemos llamar en otro programa principal. Pero esta es en sí la forma en cómo debemos de anotar las funciones. Podemos usar también pausa para parar la ejecución del programa que estamos teniendo. A lo mejor dentro de un ciclo for necesitamos poner pausa como para ir anotando los resultados. Disp es para mostrar una cadena de caracteres en sí. Input es para mostrar también una cadena de caracteres, pero normalmente nos pide una entrada desde el teclado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos decir al usuario, ingresa el número 1 para hacer la suma de los dos números. Y eso lo va a guardar en una variable.
y luego otra vez otro input para que muestre el segundo número para la suma de los dos números. Y eso lo guarda en la otra variable, ¿no? Entonces este input es para que nos esté mostrando una cadena de caracteres en la pantalla, pero nosotros le vamos a dar un valor y lo va a guardar en una variable que ya está previamente asignada. Y con this pues, solamente nos va a desplegar cierta cosa, que son en sí caracteres. Aquí está un pequeño resumen de los comandos de MATLAB, cómo se deben usar, qué es lo que hace cada uno. Entonces esto les va a servir bastante, más que están empezando a lo mejor a programar en MATLAB. Aquí vienen un montón de comanditos y lo mismo, si no saben, o sea, aquí está como muy simple la explicación, ¿no? Por ejemplo, polar, gráfico polar. Bueno, sí es una gráfica polar, pero ¿qué es lo que le tengo que meter y qué es lo que me va a otorgar? Entonces, si yo no sé cómo funciona polar, pues entonces es help espacio polar y entonces ya me va a salir la ayuda de cómo puedo usar polar, los argumentos de entrada, si tengo argumentos de salida y ejemplos de cómo utilizar esta función o este comando, ¿ok? Lo mismo para el título, para toda la parte gráfica y para todos los demás comandos básicos de MATLAB. Entonces aquí vienen todos estos que pues ustedes pueden ir leyendo posteriormente. Y prácticamente sería el capítulo 1 el que tendrían ustedes que leer de primera instancia para poder hacer programitas, ¿vale? Entonces en el siguiente video ya vamos a poder hacer nuestro primer programa de MATLAB. Bueno, el primer programa es un decir, pero un programita en donde ya ustedes vean algunas de las cosas que acabo de explicar en este primer video de introducción.